con relación a, en el caso nuestro, por ejemplo, que cumplimos un rol directivo y cuesta que algunos docentes salgan de una matriz, digamos, dentro del sistema público es complejo porque ya vienen trabajando de una determinada manera, por ahí les cuesta entender algunas cosas o capacitarse, y ¿cuál sería el camino o cómo podemos nosotros trabajar para que eso no suceda, o por lo menos que logren empezar a empatizar con los alumnos? Bueno, primero hay que empatizar con los docentes, entender que les es difícil a veces cambiar, entender eh, el proceso que están atravesando. Entonces, así como les pedimos que empaticen con los estudiantes, primero empatizar con ellos, entender, trabajar, armar grupos o parejas pedagógicas, porque muchas veces alguien no cambia porque no sabe cómo hacerlo y le da cierto prurito decirlo. Bueno, yo no sé, ¿no? Ya llevo 30 años de docencia y ahora voy a decir no sé hacer esto nuevo. Entonces, el trabajo colaborativo entre pares funciona tanto con adultos como con estudiantes, digo, es el mismo principio de trabajo entre pares. Los tiempos, o sea, nosotros sabemos que algunos rápidamente se suben a los procesos de cambio y otros les lleva más tiempo, entonces también tener paciencia nosotros en el sentido de cómo acompañar a ese docente que le va a llevar más tiempo, cómo acompañar al docente que piensa que no tiene nada que cambiar, digo, también hay un tema de tiempo. También hay un tema de modo de gestionar una institución en el sentido de cómo cada equipo directivo establece pautas de acompañamiento, que es una cosa es acompañar y otra cosa es solo controlar y supervisar. Y entonces, bueno, ¿qué modos de acompañamiento tenemos? Donde, por ejemplo, uno podría decir, ¿sabes qué? Planifiquemos la clase juntos. Entro con vos al Zoom y hacemos juntos una clase y veamos, después evaluémosla. Donde yo, digo, directivo o yo, me ofrezco a compartir la clase un poco como a mostrar cómo lo hago. Invitar a observarse clases, o sea, yo ir a observar una clase tuya, Mario venía a observar una clase mía y después tener un espacio para conversar. ¿Qué pasó en tu clase? ¿Qué pasó en mi clase? ¿Qué estrategias usaste vos? ¿Qué estrategias usé yo? ¿Qué pasó con los chicos frente a esta estrategia? ¿Por qué respondieron? ¿Por qué no respondieron? Me parece que hay un montón de estas estrategias que uno puede poner en juego, sabiendo que algunos más rápidamente van a cambiar y a otros les va a llevar más tiempo. También pienso que los estudiantes hoy tienen mucha más voz y muchas veces son los estudiantes los que le muestran al docente que por ese lado no va, y no hace falta mostrarlo, digo, haciendo una sentada, no hace falta ninguna situación de agresión, sino muchas veces una buena conversación, donde uno pueda tener la escucha abierta para conversar con los estudiantes y entender por qué no participan o por qué apagan la cámara cuando yo voy a dar la clase, porque algo nos están diciendo. Ayer me decía un docente que los estudiantes estén en silencio, ¿no? Que no hablen. ¿No es un mensaje para los docentes? Por supuesto, la cámara apagada, el silencio, la no respuesta, la respuesta, diría, esa que hacen de taquito, ¿no? Te lo contesto para sacarme el tema de encima. Son indicadores de que algo no está funcionando bien. Que no necesariamente, no siempre es la clase o la propuesta del docente. También hay que entender hoy que hay situaciones que están sucediendo del otro lado de la pantalla que escapan a nuestra posibilidad, ¿no? Situaciones laborales, de salud, personales, económicas, situación familiar, etc.
Esa es una parte sobre la cual yo no tengo dominio. Yo sí tengo dominio sobre mis propuestas de enseñanza, donde me tengo que preguntar cuán desafiantes son, cuánto convoco al estudiante cuando yo digo buen día, hoy vamos a hablar del colesterol. Bueno, a mí, digo, hagamos el ejercicio para nosotros. Parate, Mario, y decime, Rebeca, buen día, hoy vamos a hablar del colesterol. Bueno, tengo que hacer un esfuerzo, soy adulta, está bien, lo voy a hacer ahora. No me estás convocando, no me estás desafiando para nada. Ahora, si, no sé, hoy yo escuchaba temprano a la mañana una noticia que decían que la gente más propensa al COVID, hablaban de obesidad, ¿no? Como un factor y hablaban de alguna otra cosa que no me voy a acordar, pero la primera fue obesidad, ¿no? Entonces uno dice, no es lo mismo empezar tu clase leyendo del diario esta noticia, suponete, o de una institución médica, no importa, y entonces discutir con los estudiantes qué pasa con la obesidad, y lo discuto desde la educación física, en el sentido de qué tiene que ver la práctica deportiva con qué tiene que ver la alimentación, y entonces invito a la profe de ciencias naturales o de biología a que dé una clase de nutrición o de alimentación. No es lo mismo que digas buen día, hoy les voy a hablar de obesidad. La obesidad es un fenómeno que sucede. Bueno, no convoco a nadie. La diabetes, el otro tema que hablaban a la mañana, que hay más propensión de las personas diabéticas. Bueno, hablemos entonces tomemos el caso, indaguemos, investiguemos, ahí pidamos colaboración, obviamente de otras áreas disciplinares, y ahí sí la responsabilidad, el desafío es mío. Porque con esta propuesta mi objetivo es obviamente más alumnos conectados, más alumnos interesados, que si digo buen día, hoy la clase de hoy es sobre obesidad, ¿no? Entonces ahí sí somos nosotros responsables. De algunas cosas que pasan del otro lado, no somos responsables, sí de anoticiarnos, sí de saber qué está pasando. Y obviamente sí podemos colaborar, pero la otra parte es nuestra, el desafío de la enseñanza, ¿no? Y así tenemos que formar a los futuros docentes, ¿no? Claro. ¿Cómo van a desafiar a nuestros estudiantes? Para eso nosotros en el profesorado tenemos que desafiarlos a ellos. Del mismo modo que queremos después que desafíen a los estudiantes, ¿no? Así que por ahí entraría con los docentes más resistentes. Pero miremos clases, miren, hoy es muy fácil entrar a ver una clase de otro, no me tengo que trasladar, no te, ¿se entiende? O sea, estoy acá y termino de charlar contigo, Mario, y me voy a un Zoom de un colega que está dando clase de algo. Digo, es bastante fácil ver hoy buenas clases, ¿no? Sin moverme de mi casa. Y aprender a usar recursos Se que usa mucho nosotros en esta etapa que los chicos, cuando se conectan, por ejemplo, en la época de exámenes, ¿no? Se conectaban, de repente no tenían buena señal, o los exámenes múltiple choice decía que no le daba el tiempo. Entonces, la pregunta o lo que nosotros, quienes por ahí tenemos una apertura con relación a esta forma de pensar y de ver las cosas, podemos decirle, bueno, esta tarde o mañana continuamos, pero hay gente que baja, cierra la puerta y dice, bueno, este examen no está aprobado. ¿Cómo se maneja eso, Rebeca? ¿O cómo? Bueno, nosotros hoy tenemos desde el Ministerio de Educación Nacional una clara indicación acerca de trabajar con la evaluación formativa. Y eso significa trabajar con el recorrido y el proceso de un estudiante y no solamente con un examen final. Que por supuesto un examen final bien hecho tiene un objetivo que es integrar todas las partes, que no es lo mismo que sea determinante porque es el único instrumento que yo uso para calificar o para certificar.
porque a veces la gente dice, bueno, yo no tomo examen final, no propongo una mesa examinadora con examen final, y eso es mucho mejor. Yo pienso que el examen final bien hecho tiene el sentido de integración, no importa el formato, si lo hago por escrito, oral, con un trabajo, mientras yo hago el recorrido, mientras yo levanto evidencias del recorrido de aprendizaje de los estudiantes, estoy levantando parcialidades, o sea, pedazos de aprendizaje, por decirlo de alguna manera simple. El momento de evaluación final, que a veces es un trabajo integrador, a veces es trabajar con un caso donde uno tiene que en ese caso poner en juego todo lo aprendido, tiene una función importante que es de integración. Ahora, si yo tomo, supónganse este caso al final como integración, no puede ser la única evidencia para aprobar o desaprobar a un estudiante. Yo podré decir, miren, el caso final de integración vale el 50% de la calificación y el otro 50% es el recorrido que hemos hecho, o sea, los trabajos parciales que ustedes hicieron, los momentos donde ustedes completaron cuestionarios de autoevaluación, los momentos donde ustedes pudieron darse retroalimentación unos a otros, todos esos son evidencias de aprendizaje y forman parte, en todo caso digo, de la calificación final. Y no es la nota de concepto, es el trabajo, el desempeño, el recorrido, la capacidad de reflexionar sobre lo que han aprendido y el trabajo final. Ahora, si yo todo lo que hago es hacer distintos trabajos durante una cursada, pero lo más importante es el examen final que vale la aprobación o no, bueno, ahí no estoy trabajando con un concepto de evaluación formativa, sigo trabajando con un modelo tradicional de evaluación. Y nosotros entendemos que hay otras maneras de evaluar y venimos trabajando con otras maneras de evaluar hace muchísimos años en el mundo entero, no es algo particular de nuestro país, pero con poca llegada al aula porque siempre se corre detrás de la nota, ¿no? Entonces hay que poner la nota, entonces no hay tiempo de hacer evaluación formativa, de proceso, viene el cierre del trimestre, cuatrimestre, trimestre, y hay que poner la nota y agarramos de donde podemos y lo más simple es tomemos una prueba escrita o una práctica oral, todos pasan, no sé, tiran al aro y anoto si invocaron, aprueban o no aprueban, digo como una situación que en realidad no evalúa con conciencia y profundidad lo que el estudiante está aprendiendo, está logrando y también cómo lo está logrando, cómo está haciendo ese recorrido. Entonces hoy la evaluación formativa aparece legitimada, con lo cual es una buena oportunidad, si uno no empezó, para empezar a trabajar con la evaluación formativa, deseando que estas prácticas se mantengan cuando volvamos a alguna suerte de presencialidad, que no sea algo transitorio porque está el aislamiento, entonces hacemos esto, pero después volvemos a lo mismo que hacíamos antes, lo mismo para la enseñanza, ¿no? O sea, la misma cuestión, generando prácticas de autoevaluación, de evaluación entre pares, intentando lograr lo que la evaluación se propone, es que el alumno haga visible no solo lo que aprendió, sino cómo lo aprendió, que él aprenda de sí mismo a darse cuenta cuándo tiene que mejorar y volver a hacer una tarea, cuándo tiene que repetir un ejercicio porque él se dio cuenta que no le está saliendo bien, no porque vino el docente y le dijo. Y ese es un proceso de autorregulación, de autonomía, que queremos que todos los estudiantes tengan. Para eso hay mucho trabajo para hacer y tenemos muchos aportes de la evaluación formativa para trabajar sobre este modo diferente de evaluar que nos saque de la asociación de la evaluación como castigo, como esa situación incómoda, de angustia, de nervios que nadie de nosotros quiere atravesar, cuando la evaluación debería ser un momento de mucho orgullo para mí de mostrar lo que aprendí, lo que avancé, lo que logré, y el docente debería celebrar conmigo todo esto
en lugar de yo estar angustiadísima, nerviosa, con dolor de estómago, buscando maneras de zafar de la situación de evaluación, porque digo, no tendría que tener toda esta connotación. Obviamente la tiene por una tradición de evaluación que siempre fue así, pero hoy tenemos mucha investigación, muchos instrumentos, mucha gente dedicada a estudiar en profundidad este tema, mostrando que se puede evaluar de otra manera sin perder nivel académico, rigurosidad, ¿no? O sea, no, pues no es que, bueno, esto es hacer el facilismo, para nada, es mucho más difícil responder en un examen final, por ejemplo, trabajar sobre un caso, que me pregunten 5 definiciones que yo me estudié de memoria. ¿Se entiende? O sea, es más difícil el instrumento de También evaluación. pasa en la conformación de lo que se dice en tribunales, que por ahí el profesor de educación física está en la mesa de filosofía y dice, yo de esto no pareciera que no puedo opinar. Y si es como justamente lo está planteando vos, sería un momento placentero para todos, porque el aporte puede ser realmente importante. Absolutamente, y para eso habría que compartir los criterios de evaluación, es decir, los profesores debieran comunicar a los estudiantes qué vamos a mirar de lo que ustedes aprendan. O sea, por ejemplo, si estoy en cualquier situación, digo, bueno, les digo a los chicos, miren, nosotros yo voy a trabajar enseñándoles a ustedes la capacidad de justificar, la capacidad de argumentar, la capacidad de trabajar en equipo. Ese es el criterio de evaluación y vamos a evaluar sus producciones, sus desempeños con esos criterios. Y vamos a discutir distintos niveles de calidad de esos criterios. O sea, ¿quién es el mejor estudiante que ha desarrollado mejor su capacidad de trabajar en equipo? Bueno, es alguien que escucha a sus compañeros, es alguien que comparte sus ideas pero no las impone, sino que trabaja para que todos participen. Es alguien que aporta para que cada estudiante tenga voz en el trabajo en equipo. Bueno, todo eso lo describo, lo comparto con los estudiantes y digo, este es el máximo nivel de capacidad de trabajar en equipo al cual yo aspiro. Después hay un segundo nivel de calidad donde a lo mejor hago muchas de esas cosas, pero trato de imponer mi voz. Después hay un tercer nivel donde no siempre dejo hablar a otros y donde habrá un cuarto nivel que dice tengo muchas dificultades para trabajar con otros. Y entonces uno dice, tengo no solamente el criterio, sino tengo distintos niveles de calidad que le permiten a un estudiante mirar esos niveles y decir, ¿dónde te reconoces? Me reconozco en el segundo nivel, en el tercero, me reconozco en el primero. Bueno, eso es ir generando un estudiante autónomo a través de la evaluación formativa. Me decía Jorge Gómez, que fue realmente uno de los referentes míos en la Universidad de Flores haciendo la licenciatura, a raíz en otra conferencia anterior, de que a raíz de los diseños curriculares, que yo le preguntaba, que no era necesario cambiar los diseños curriculares, o sea, lo que teníamos que cambiar éramos nosotros, digamos. Sí, el diseño curricular es un instrumento orientador, o sea, yo puedo interpretarlo de muchas maneras diferentes. Por supuesto, digo, tiene pautas en relación a qué hay que enseñar y tiene orientaciones de un cómo que tiene múltiples posibilidades de interpretar porque nosotros tenemos que pensar en una enseñanza situada, o sea, a qué estudiantes, en qué contexto. No es lo mismo enseñar a estos estudiantes que a otros, no es lo mismo enseñar en Concordia que enseñar en Salta o en Jujuy, o sea, entonces los diseños curriculares en general cumplen una función, por un lado de orientación, por otro lado, por supuesto, de contenidos y capacidades comunes para un país, para formar un ciudadano argentino, digamos en este caso, pero hay que ponerlo en contexto,
hay que ponerlo en contexto en donde uno está, en la institución en la que uno está, con los estudiantes con los que uno está trabajando, y también con las características de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como docentes también es distinto, y tampoco podríamos pretender que todos enseñemos de la misma manera. No va a suceder igual. A mí me gustan unas cosas, a vos te gustan otras, yo tengo estudiantes con los que puedo hacer tal cosa y en el curso de al lado eso mismo no lo puedo hacer porque son otros estudiantes con otras características. Entonces, el diseño curricular no es lo que determina cómo yo voy a enseñar. Ahí está lo que vos traías recién de Gómez, que es, bueno, ¿qué hago yo con ese diseño curricular? ¿No? ¿Cómo lo voy a instrumentar? ¿Cómo voy a compartirlo con mis estudiantes? Entonces, no estaría... Miren, ni aún en la época del proceso en nuestro país, donde había un control estricto sobre el diseño curricular, aún en esos momentos uno diría más cerrados, más imposibles supuestamente de innovar, hubo muchos docentes innovadores. Hubo muchos docentes que trabajaron con textos que supuestamente no estaban permitidos, con modalidades que no eran modalidades autoritarias, ¿no? Yo me formé en esa época y tengo recuerdos maravillosos de profesores míos del Instituto Joaquín B. González, del profesorado en Buenos Aires, enseñándome de una manera que yo no me voy a olvidar nunca y que no tenía nada que ver con el autoritarismo, ¿no? Quiero decir, aún en una época de altísimas, diría, restricciones y control, se ha podido reinterpretar un diseño curricular, en este caso, ¿no?, a favor, con propuestas bien innovadoras en su época y bien de diálogo y de conversación. Así que somos nosotros y lo que hacemos con eso, claramente. Rebeca, gracias, y la verdad que ha sido muy enriquecedor todo el diálogo. Por último, me gustaría saber qué educación soñás o qué esperanzas tenés o qué mensaje, porque realmente, ya te digo, nosotros a medida que vamos escuchando conversaciones con gente como vos, realmente, de hecho que estamos participando con alumnos y todo, y nos sentimos realmente contentos, estamos celebrando que haya estas cuestiones y que haya gente que nos acompañe para poder hacer algo mejor en pos de la educación. El primer mensaje se lo daría a los alumnos de los institutos, de los profesorados en general, diciéndoles que han elegido una maravillosa profesión y que yo siempre digo que si volvieran a hacer, volvería a elegir la docencia, porque es esa posibilidad que tenemos de tocar a cada niño, a cada estudiante, y no sé si cambiarle la vida, tal vez a veces suena exagerado, pero sí hay algo de lo que hacemos nosotros en nuestra tarea, entendiendo, no desde una mirada ingenua, desde una mirada muy comprometida, desde una mirada política en el sentido de compromiso, no partidaria, pero sí política en el sentido de que yo me comprometo con ese sujeto al cual yo voy a educar, ¿no? Y me comprometo con todo, ¿no?, con mi cabeza, con mi cuerpo, con mis sentimientos, con mis propuestas. Es decir, no es que este es un trabajo ni solo intelectual, o solo corporal, o solo emocional. Digo, me comprometo con todo mi ser. Y siempre los docentes hemos encontrado alternativas a lo largo de los distintos contextos. El ejemplo más claro, como el día siguiente del aislamiento había como una escuela en marcha en todos lados, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, es que yo tengo una mirada esperanzadora de lo que podemos hacer si lo hacemos en conjunto, no individualmente, en una construcción. Digo,
por ejemplo, pensar en el regreso, cómo lo pensamos en conjunto, no es solamente el pensamiento del sanitarista o solamente del Ministerio de Educación o solamente del director de un instituto, sino cómo sumamos conjuntamente las voces de los supervisores, de los directores, de de las fuerzas políticas, de los estudiantes, de las familias, y construimos conjuntamente una escuela mejor, un instituto mejor, y creo que lo podemos hacer. Lo podemos hacer con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha cabeza puesta para pensar, pero así esto es parte del ser docente, así que digo, no deberíamos seguir haciendo más de esto que hacemos cotidianamente, ¿no? Así que ojalá nos encontremos prontito presencialmente y todo esto que estuvimos conversando lo podamos poner en la práctica, no que quede como sucedió entre paréntesis en el periodo del aislamiento, ¿no? Sino que efectivamente nos interpele a pensar nuevas prácticas de enseñanza, nuevas prácticas de evaluación. Por ahí circularía con estas palabras. Gracias por la invitación, Mario. Gracias. Que pase, que tenga un buen lindo día. Igualmente, igualmente para ustedes. Adiós.